Bueno, mil gracias a todos. En verdad es mi casa. Soy egresado de la Universidad del Rosario y buena parte de mi equipo, incluida mi coordinadora, que me ha permitido compilar 27 documentos de política pública que hemos venido presentando a lo largo de estas semanas, la doctora Jimena Lombana, que también se encuentra por acá. Yo vivo en una comunidad rosarista, con Luis Felipe Henao, con todo el mundo. De manera que sí, es verdad, le tengo enorme aprecio a la universidad. Uno de esos documentos versó sobre política exterior. Lo presentamos en la ciudad de Cúcuta hace ya algunas semanas. 6 pilares abordamos en este documento que consideramos esenciales. El próximo presidente de Colombia va a tener que enfrentar los fallos, el primero y el segundo, en el dirimendo limítrofe con Nicaragua. Aquí planteamos nuestro punto de vista. El segundo pilar es cómo prestar mayor atención a los temas fronterizos, no solo en Venezuela, sino en la frontera con el Ecuador, donde todos los males del país se están concentrando: coca, minería ilegal, contrabando. El tercer pilar es cómo integrar en mejor forma a 5 millones de colombianos que residen en el exterior. Tienen sus propias asociaciones, pero la gran mayoría de ellos no se articulan ni con los consulados ni con las embajadas. También abordamos el espinoso tema que poco se menciona de los litigios que contra el Estado colombiano tenemos hoy presente en tribunales de comercio internacional. Ya son 12 las demandas que contra el Estado colombiano han sido presentadas, y no de poco monto las pretensiones: 16 billones de dólares. Son las pretensiones de quienes hoy demandan al Estado colombiano, particularmente provenientes del sector minero energético, resultado de licencias concedidas y luego revocadas, y también cómo fortalecer nuestra presencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde usualmente nos condenan. Para eso estamos proponiendo integrar en la Agencia de Defensa Jurídica del Estado colombiano la articulación de la defensa de Colombia en el exterior. Doctor Julio Londoño, estamos proponiendo también que en materia de los dirimendos limítrofes, toda la política se focalice a partir de este momento en la Agencia Nacional de Defensa Jurídica, que no siga la Cancillería articulada por una parte y el Estado colombiano en los litigios por otra. También abordamos los temas de los tratados de libre comercio exterior. Ha llegado el momento, yo creo, de hacer una pausa en el camino. Tenemos 14 tratados de libre comercio vigentes y 2 más en tránsito de aprobación. 8 de ellos han resultado súper deficitarios. Probablemente, en algunos casos, seamos nosotros mismos los que no hemos aprovechado todas las oportunidades que ellos brindan. Pero las cuentas sobre la balanza de pago nos están siendo muy desfavorables. El superávit comercial que tenemos hoy no sobrepasa los 900 millones de dólares y el déficit asciende a más de 4.500. También en este documento nos estamos ocupando de asuntos que mucho interesan al país: la política de fronteras, la política consular, el manejo de la Cancillería colombiana, donde proponemos, como es usual y se ha escuchado desde hace muchos años,
elevar la profesionalización, que hoy no llega al 30%, a niveles del 50%, y los temas de cooperación internacional. Pero aquí, el primer capítulo se lo dedicamos al tema de Venezuela. Qué útil sería que lo puedan consultar. Y los 26 documentos restantes están todos disponibles en las páginas PDF de la Fundación Carlos Lleras, que es el centro de estudios en los cuales los elaboramos. Quiero motivarlos a que se interesen. El primero que lanzamos fue sobre los temas macroeconómicos, las líneas de acción y la reforma tributaria que estamos proponiendo. El segundo versó sobre los temas de salud, seguridad ciudadana, el Ministerio de la Familia, que es la reconversión del DPS. Luego abordamos los temas de la infraestructura, de la vivienda, de la educación, de la industria y el comercio exterior, que tiene documento propio. Lo hicimos también sobre aspectos mineroenergéticos, de cultura, de deporte. No hay ningún tema del cual hayamos estado ausentes. Nos falta lanzar dos. Ayer estuvimos en Barranquilla en horas de la noche, lanzando el de la política de la juventud. Mañana vamos a Uribia a lanzar el documento sobre las etnias, cómo concibimos las relaciones del Estado con los sectores indígenas y afrocolombianos. Y el viernes estaremos en San Andrés lanzando el último de ellos, que versa sobre los temas de la seguridad nacional. Hemos escogido precisamente a San Andrés para enviarle un mensaje claro al país y a la comunidad internacional. A lo que vinimos, ¿cómo veo yo el problema de Venezuela? Pues en primer lugar, ese es el problema de armar de último, que a veces tiene uno que repetir cosas que aquí ya se dijeron. Yo veo el problema de Venezuela, en primer lugar, y desde la óptica política, como una democracia fallida. Lo que tenemos hoy en Venezuela es una dictadura. ¿Cómo no mencionar que desde que se instaló la Asamblea Nacional Constituyente, capturaron los 5 poderes: el órgano legislativo, el órgano judicial, el poder ciudadano, que en Venezuela corresponde a los organismos de control, y el Consejo Nacional Electoral? Y cuando uno captura en cabeza de una persona los 5 poderes, eso no se llama una democracia, sino una dictadura. Y el poder electoral, ¿cómo no mencionar la falta de calendario electoral? No sabemos si las elecciones presidenciales van a ser mañana, en una semana, si las van a anticipar, si las van a aplazar 3 meses. El poder electoral invalida a los partidos de la oposición, los habilita en algún momento, les quita las personerías jurídicas en otro, maneja el registro electoral. ¿Y de qué manera? Como ustedes bien lo saben. Entonces, la primera conclusión: estamos frente al fenómeno de una dictadura que a través de la Asamblea Nacional Constituyente capturó los 5 poderes, que es la institucionalidad del gobierno venezolano. No hay separación de poderes. Violan todos los días los derechos humanos. El ejercicio del control ha llegado a niveles que ustedes bien conocen, en donde racionan los alimentos, los hay para los afectos al régimen, los niegan para quienes no son afectos. Y no solo en los alimentos, en los servicios públicos, en los accesos a vivienda, en el acceso al trabajo. De manera que han hecho de los más elementales derechos de los ciudadanos un instrumento de confrontación política. Y finalmente diría, en relación con este capítulo, que desde hace muchos años también acabaron con la libertad de expresión, la libertad de prensa, que hoy no existe en Venezuela. En relación con Venezuela, tenemos muchos problemas. Tenemos el problema
en primer lugar de la soberanía y de la seguridad nacional. En el último año se presentaron 3 incursiones de la Guardia Nacional al territorio colombiano. Incursiones que generan provocación, irritación en las relaciones bilaterales. Tenemos el problema del narcotráfico y de las grandes bandas narcotraficantes que han encontrado refugio en Venezuela. Miren ustedes lo que está ocurriendo particularmente en el Catatumbo. La impotencia de nuestras fuerzas militares para asestarles golpes claves. Y eso se debe a que cada vez que se adelanta o se planea un operativo, se desplazan al territorio venezolano. Lo vemos también en el caso del Ejército de Liberación Nacional, que desde hace muchos años mantiene un campamento, el Comando Central en territorio venezolano, gozando de toda la protección de ese gobierno. ¿Cómo es de difícil así combatir el narcotráfico? Y se menciona también de que el narcotráfico no solamente encuentra refugio allá, sino que el gobierno mismo está comprometido en estas actividades. Tenemos el problema del contrabando y de la gasolina. No desconozcan ustedes que la diferencia en materia de precios y hace de esto un negocio muy jugoso. Parquear un carro en territorio colombiano vale 150.000 pesos. En territorio venezolano, 1 centavo colombiano. 1 centavo. Imagínense si esto no es un negocio más lucrativo que el mismo de las drogas. 300 bolívares. Es menos de 1 peso, 0.04 pesos colombianos. Y eso es lo que vale tanquear un carro en Venezuela. 300 bolívares que corresponden a 0.004 pesos colombianos. El negocio más fabuloso del mundo, y eso ha estimulado también el contrabando de gasolina, el contrabando de alimentos y de muchos otros elementos. Tenemos el problema de las remesas, que nadie está controlando. Y a través de las remesas se está lavando fortunas enteras. Tenemos también el problema de la seguridad ciudadana, que lo mencionaría también. Yo tengo un documento sobre seguridad ciudadana, se lo recomiendo mucho, es el número 3 de este conjunto de propuestas. Sin duda, nos ha llegado gente muy buena, pero también nos ha llegado gente súper mala. Yo creo que se está presentando un fenómeno similar al de Marielitos en Cuba. Nos están mandando los peores delincuentes al territorio colombiano. Y eso se refleja en el incremento de la seguridad ciudadana en muchas ciudades de Colombia. Éxodo masivo de los delincuentes de las cárceles venezolanas con la posibilidad de quedar en libertad si ingresan al territorio colombiano. En Cúcuta ustedes ven la peligrosidad y la maldad de algunos de ellos, sobre todo en el hurto de celulares. No piden el celular, asesinan y después miran a ver qué tenía el paciente. De manera que yo resaltaría esos problemas. En los temas de migración, más allá de la natural solidaridad que todos sentimos por los venezolanos, por la tragedia que están viviendo, pues Colombia hoy presenta varios problemas. El primero, el de salud. Tengo unas cifras. Para el año 2014, el sistema de salud en Colombia atendió 125 venezolanos. Para el año 2017, con registro, el sistema de salud colombiana atendió 24.727 pacientes. Y para el año 18, enero, febrero, marzo, 3 meses, ya se han atendido a 18.000 de ellos. Finalizando este año, probablemente la cifra
estará por encima de 100.000. Eso tiene y se refleja en un impacto también en nuestro sistema de salud y de aseguramiento. Tenemos el resurgimiento de nuevas enfermedades, sarampión, VIH, escabrosis. Aquí tengo un listado de enfermedades que en Colombia creíamos superadas, pero como en Venezuela hace mucho tiempo no vacunan, nos están trayendo ese tipo de enfermedades y tenemos brotes en todo el territorio nacional de las mismas. ¿Qué propongo yo o qué creo que es prudente hacer? Pues yo lo que creo que es prudente hacer es a todo lo largo de la línea fronteriza, crear los escudos de atención en las zonas de frontera para vacunar, para prestar la primera atención a quienes ingresan al territorio colombiano. Otros datos interesantes, el impacto que se ha presentado en el sector de la educación. Para el 2015 teníamos un registro de 2.314 muchachos. Para el 2017, de 4.537 venezolanos. Para el 2018, de 6.015 reportados. Parece poco, pero no están ingresando al sistema de salud, lo que también es una desgracia. Jóvenes que deberían estar en el colegio no han accedido a él. Están por fuera del sistema o no los están reportando. Pero yo quiero enfatizar sobre el tema de la educación. Si bien la Cancillería registra que hay 650.000 venezolanos ya inscritos, todos los pronósticos del ingreso de venezolanos y de colombianos o colombo-venezolanos ya supera el 1.500.000. ¿Cómo es posible que de esa infinita población solo tengamos algo más de 6.000 niños escolarizados? El tema del trabajo, pues el tema del trabajo, como no hay un registro, la situación es muy complicada. Cotizando a la Seguridad Social, solo se registran 8.022 venezolanos, muy poquito, de una población de mal contada 1.500.000, 1.200.000. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que la casi totalidad se están quedando en la informalidad. También mi llamado de atención, todos sabemos que empresarios inescrupulosos los están contratando de manera ilegal, pagándoles la tercera parte del salario mínimo en Colombia, desplazando mano de trabajo, como también ha llegado gente muy capacitada, profesionales, técnicos muy destacados, imagínense, empleándose por la tercera parte de un salario mínimo que para ellos en la conversión de la moneda es una fortuna, les da la capacidad, por lo menos, de sostener a sus familias cómodamente en territorio venezolano, y a eso me refería cuando mencioné lo de las remesas. De manera que también tenemos un gran reto en la formalización de todas estas personas. 8.200 cotizando a la Seguridad Social en Colombia, prácticamente nada. ¿Cómo ha contribuido a incrementar la informalidad en el mundo laboral en este país? Tenemos, por supuesto, el diferendo limítrofe, doctor Londoño, que está congelado desde el año 87, cuando se presentó el incidente de la corbeta Caldas. Tema también pendiente en las relaciones bilaterales. Ustedes probablemente lo abordarán con mayor profundidad, pero que yo tenga recuerdo, pues en el año 2015 expidieron el decreto 1787, donde unilateralmente pretendían fijar las fronteras en el dirimendo limítrofe con Colombia. Claro, la nota de protesta que en ese momento envió el país los hizo desistir de dejar ese decreto en firme, pero mal precedente
que yo quería aquí dejarlo como testimonio para enriquecer este debate. ¿De qué estamos hablando en materia de propuestas? Pues de toda esta presentación o corta presentación, que es lo que puede uno hacer en 20 minutos. Primero, yo no reconocería al gobierno, cualquiera sea el resultado de ese proceso y cualquiera el momento en que tenga lugar. Ni el resultado electoral, ni al señor Maduro como dictador en ese país, sentando un precedente e integrando y desplegando una fuerza a nivel continental y mundial para que todo el mundo proceda a hacer lo mismo. Mal ejemplo daría Colombia, que es el país limítrofe, en aceptar ese resultado, en reconocer a ese gobierno. ¿Cómo poder entonces justificar que los demás no procedan a hacerlo? En segundo lugar, y eso naturalmente implica la no presencia de embajador de Colombia en ese país. Sí fortalecería toda la presencia consular, porque tenemos aún miles, millones de compatriotas que van a requerir cada día una mayor asistencia. Además, para que hagan la contención de muchos de esos problemas en el propio territorio venezolano, antes de que esas personas ingresen a nuestro país. También desplegaría una idea que se me ha ocurrido. A nivel internacional, el atraer el capital venezolano a Colombia, motivar a quienes se fueron del territorio venezolano o aún a quienes permanecen en él, a que desplacen su capital a Colombia, generen empresas, generen industrias, le den empleo a sus compatriotas en Colombia. Es una fortuna el patrimonio y el capital que hoy los venezolanos manejan en el exterior. Para eso pondría y articularía una política que tenga como meta el traer al territorio nacional buena parte o una parte de ese capital, generando oportunidades profesionales, permitiéndoles que vengan en unas circunstancias bien interesantes a asentarse en Colombia. Claro, tenemos mucho gusto, lo hemos hecho en recibir la gente pelada, pero también necesitamos la que tiene algún capital, que no todos sean los pelados. Bueno, educación para la migración. Yo a esto le prestaría mucha atención. Como millones de ellos han llegado y van a llegar, me ocuparía de que en el sector de educación en Colombia se establezca un pensum en penúltimo año para culturizar este problema, para suministrar información, para que no vayamos a tener mañana problemas de xenofobia. También necesitamos prepararnos para eso. Este país ha tenido suficientes conflictos, polarizaciones. Qué mal que nos llegara ahora y se despertaran problemas de xenofobia, que muy fácilmente pueden ocurrir en la medida en que están desplazando trabajo, demandan vivienda, salud, educación. Eso es lo único que no nos podemos permitir. Hay que hacer un esfuerzo en el sector de la educación. En el sector de la salud, pues sí, ahí yo comparto, tenemos que pedir y organizar la atención no solo nuestra, sino de los organismos internacionales para contener estos problemas. Venezuela tenía un gran liderazgo en el Caribe, que ya no lo tiene. Gran oportunidad para Colombia de asumir ese liderazgo en el Caribe, en el mundo Caribe. Ahí nos queda también una oportunidad. Naturalmente también tenemos que proteger la zona de frontera. Yo desde el año 2010 vengo hablando de especializar la Guardia Fronteriza. Yo sé que la frontera es porosa, la he visitado muchas veces, son más de 170 pasos,
pero con mayor razón llegó el momento en lo que tiene que ver con el Ecuador, para los problemas que se están presentando, en lo que tiene que ver con Venezuela, de especializar la Guardia Fronteriza. La regularización. Y para eso también, qué importante es la Organización de Estados Americanos, la propia de Naciones Unidas. Este ya es un problema continental, mundial. La migración a Colombia hoy es significativamente mayor que a Europa, por el número de personas y por las condiciones en que se da. Y déjenme terminar con algo. Los problemas son tremendos, pero lo peor está por venir. Cuando Maduro sea confirmado en el poder, millones de venezolanos tomarán la decisión de emigrar. Difícilmente hacen más de una comida en el día. No se van a ir para Guyana, con quien también hoy tienen problemas limítrofes. Todos van a ingresar al territorio colombiano. Yo estuve revisando las estadísticas de qué grupo de personas pasa por el puente de Rumichaca hacia el Ecuador. Se ha incrementado en un 300%, pero ahí aún sigue siendo un número bajo. Y lo mismo con Panamá. El grueso de esa población está permaneciendo en Colombia. Yo creo que ya tal como lo mencioné en el problema de la inseguridad, esta es una política de Estado de Maduro. Cada venezolano que pasa al territorio colombiano es una boca menos que alimentar, un voto menos para la oposición y un potencial remitente de remesas al territorio venezolano. O sea, esta migración también es incentivada desde el propio gobierno de Venezuela. Y ahí, por eso digo que lo peor está por venir. Aquí necesitamos, y el próximo gobierno va a tener que tener mucha política integral para enfrentar estos y otros problemas. Este país no está preparado y difícilmente lo va a estar cuando ya no sean 1,5 millones, sino nos lleguen 2, 3, 4, 5 millones de personas, demandando todo: salud, educación, vivienda, empleo, bienestar. Lo peor está por venir. Por aquí pasaron los demás candidatos. Alguien me comentó algo de lo que habían dicho. Yo difiero del doctor Duque. Las cosas que dice Duque nos colocan casi que en un estado de guerra. Este país tampoco está preparado para enfrentar una guerra binacional. Debemos evitarla. Una cosa es que no reconozcamos al gobierno de Venezuela, no lo prohijemos, y otra muy distinta, que nos pongamos en una situación bélica con ese país. De la Calle, pues sí, tiene razón en apelar a la Carta Democrática. A Fajardo no le hemos oído nada. Pero quisiera referirme al doctor Petro. Así Petro lo niegue. Fíjense ustedes el debate de RCN, que no me contestó cuando le dije: doctor Petro, ¿usted legitimaría el resultado de las elecciones en Venezuela? No contestó nada. Yo no creo en ese concepto del castrochavismo. Es un concepto que acuñó el Centro Democrático para hacer política. Pero lo que sí creo es en los modelos. El modelo de ofrecerlo todo, sin nunca señalar cómo se va a financiar nada. Es el modelo que llevó al señor Chávez en medio de una crisis similar a la nuestra, de credibilidad, de corrupción, al gobierno en Venezuela. Lo ofrecía todo, como lo hace Gustavo Petro: educación gratuita, educación universitaria gratuita, servicios públicos gratuitos, vivienda gratuita, salud gratuita, todo gratuito. Y simultáneamente propone cambiar el modelo de desarrollo nacional, acabar con el petróleo, acabar con la minería, acabar con la empresa, un modelo de cooperativismo en el sector agrícola, el mismo modelo, un populismo de izquierda. Lo prometen todo.
Y cuando acceden al poder no están obligados a cumplir nada, eso lo vivimos en la ciudad de Bogotá. Prometió 1000 colegios, terminó entregando 6 que no operan hoy por falta de servicios públicos. En materia de viviendas, ofreció 90.000 viviendas, entregó 1.500. El mismo modelo, acceder al poder a través de un proyecto que anima a la gente con un conjunto de ideas perfectamente irrealizables y una vez acceden al poder, utilizar los recursos del Estado para todos los días comprar el apoyo popular a través de subsidios, de prebendas, hasta que lo acaban todo. Yo visité varias veces a Venezuela en mi juventud, cuando era estudiante de la Universidad del Rosario. Cómo envidiábamos a ese país, sus carreteras, su bienestar, su capacidad de consumo, su riqueza. Sin duda. Queríamos en Colombia parecernos a Venezuela. Todo lo destruyeron, todo lo acabaron en pocos años. Qué difícil le va a hacer a ese país recuperarse y cuántos años va a tardar. Y por eso yo estoy participando en estas elecciones, para evitar que algo así se pueda repetir en Colombia. Mil gracias.